lo que vi en el video, que Ajá. estábamos analizando cuando existía la integral impropia del producto de las funciones. Muy bien. Entonces, la pregunta es si existe la integral impropia de a infinito de f y existe la integral impropia de a infinito de g, la pregunta es si existe la integral impropia del producto. ¿Sale? Sí, Este, el problema es más complicado porque como la integral del producto no es el producto de las integrales, la respuesta no es inmediata. Entonces, la respuesta no no es tan clara. Por ejemplo, cuando ambas son no negativas. ¿Sale? sí. Bien. Entonces, hasta donde iba la discusión tenía que ver con que si ambas son menores que uno, el producto es menor que ambas y ahí no, en esos puntos no hay problema. Si f de x es menor que uno o g de x, con cualquiera de las dos que sea menor que uno, entonces, hay menor que uno. Entonces, el producto es menor que, cuando la f es menor que uno, pues el producto es menor que la g, y cuando la g es menor que uno, el producto es menor que la f, ¿verdad? Respectivamente. Entonces, lo que nos falta analizar es qué pasa cuando es mayor o igual que uno, ¿sale? Porque la integral impropia puede existir. Ya habíamos visto un ejemplo, aunque la función se haga, tome valores mayores que uno en muchos puntos. Este, entonces, el asunto es ver, digamos, qué tanto, vamos a pensarlo así. Necesitamos analizar los conjuntos en donde la f tal que la f es mayor o igual que uno, o la g. A esto vamos a llamarle A, y que B sea el conjunto de puntos en el dominio de la g, en donde la g es mayor o igual que uno. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué se les ocurre respecto? Déjenles mando la foto del primero. Por ejemplo, ¿qué pasa con el conjunto A? Que es el conjunto de puntos donde la f es mayor o igual que 1. ¿Cómo ves, Elia? Yo diría que si ese conjunto lo relacionamos con una función, eh, la integral impropia no va a existir, puesto que es mayor o igual que uno. Pero fíjate, toma la constante 0. Y Sí, en los naturales, en lugar de que valga 0, que valga 1 o 1.000.000, lo que tú quieras. sí, En los reales, desde 0 hasta infinito. sí. ¿Cómo ves? ¿Existirá esa integral impropia? No, pues por la altura que tendría. Pero solo es en puntitos sueltos. Y además de que el punto no tiene en sí área. Ajá.
Por eso, sí tiene área. El área es cero. Cosas que no tienen área es como la de Dirichlet. Sí, ¿Vale? sí, Aquí muchas veces mezclamos, eh, digamos, hablamos indistintamente el que no tenga área a que el área sea cero. Pero con el tema de integrabilidad sí hay una diferencia. Hay una sí, diferencia importante entre que el área bajo la curva sea cero, que se puede dar por varias razones, y que no exista. a que no exista. ¿Vale? Sí, Pues yo sé que en el lenguaje coloquial pues lo usamos indistintamente. Bueno, pero mira, toma por ejemplo la función f de x igual a cero cuando la x está en el cero infinito menos los naturales. Y uno cuando x es natural. sí. ¿Vale? ¿Cuánto va a valer la integral de a de cero a cualquier punto x de f de t de t? ¿Cuánto te va a dar? Según yo, Ujú, valdría cero. ujú. Por lo que vimos, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué pasa con la integral impropia? ¿Cuánto te va a dar? yo diría que igual valdría cero. Así es. Porque es el límite de la constante cero, ¿verdad? La integradora es la constante cero. Sí, Pues claro que tiene límite y el límite es cero cuando x tiene infinito. ¿Está claro para todo? sí, Bien. Entonces, fíjate, aquí le puse uno, pero pudo ser un millón, o sea, pueden ser cosas grandes y no pasa nada porque ¿qué característica en este ejemplo, ¿quién es A? serían los naturales, ¿no? Así es. Entonces, pese a que el conjunto A tiene una infinidad de puntos donde la función es mayor o igual que uno, pues la integral impropia sigue siendo cero. Eso está claro para todos, ¿verdad? Sí, ¿Vale? Este, entonces, sí puede ocurrir que las funciones tengan integral impropia y que en muchos puntos la función tome valores mayores que uno. Pero aquí voy a regresar al tema extra de medida, porque bueno, pues ya que lo tenemos a mano, vean cómo aquí vuelve a salir. Entonces, para responder esta pregunta en este caso, vamos a mencionar algunas cosas, aprovechando que estuvimos discutiendo lo de la medida de los conjuntos en el tema de integrabilidad, para que tengan una idea de dónde, de lo complicado que se vuelve esta pregunta, ¿sale? Este, cuando las funciones cambian de signo, ahorita van a ver que la respuesta es mucho más sencilla. Pero estamos en el caso en que las funciones son no negativas y en este caso el problema tiene que ver con qué tanto las funciones que vamos a multiplicar, cómo son los conjuntos de puntos en donde ambas son mayores o iguales que uno. ¿Sale? sí. Bien. Este, entonces, eh, retomando lo de medida, la observación aquí es que el conjunto de puntos donde la f es mayor o igual que, que 1, pues es de medida cero, Sí, ¿vale? Entonces, la pregunta es, cuando ya estamos en el problema general, si la función f, si la función f tuviera integral impropia, este, ¿qué sospechamos de cómo es este conjunto? ¿Qué pasó, Gabriel?
Ah, sí. Gracias. Bien. Entonces, en el otro lo puse bien, sí. Bien. Entonces, a ver, Silvia, ¿cómo ves? Si el otro conjunto en el que la función es menor a 1, entonces ese conjunto tendría, bueno, no sería de medida cero, sería de una cardinalidad. Bueno, O no sea, podemos tiene hablar un de valor, cardinalidades con la puede tener medida. un valor positivo. Por ejemplo, puede ocurrir que la función en el intervalo AX, ¿sale? Que en un conjunto grande fuera mayor o igual que uno, ¿sale? Pero como estás en un intervalo cerrado, ese conjunto A, fija una X, vamos a tomar AX, el conjunto de puntos en el intervalo X0, vamos a fijar X0. Entonces, AX0 es el conjunto de puntos X en el intervalo AX0 cerrado, tal que f de X es mayor o igual que uno. ¿Se entiende? Es como el conjunto A original, nada más que en este intervalo cerrado. ¿Sale? Sí, Entonces, AX0 está contenido en el intervalo AX0. ¿Sale? Entonces, la medida de este conjunto, acuérdense que como estoy hablando de medida, ya esto es otra vez breviario cultural, no es algo que va a venir en el examen ni nada. ¿Sale? Esta vez ni siquiera vienen problemas de eso en la guía, así que ni se preocupen. Entonces, eh, esto va a ser menor o igual que la longitud de todo el intervalo. Y la longitud del intervalo es x0 menos a. ¿Cómo ves, Silvia? sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Ahora, Sí, este, que conforme el x0 tiende a infinito, esto podría estar ocupando cada vez más longitud en la recta. ¿Vale? sí. Hay una idea aquí intuitiva. Voy a abusar de la notación. Espero que no les meta mucho ruido. No, no quiero formalizar esto, pero notemos que ocurre. Pero así como podría aumentar la medida del conjunto total, también podría ser que el conjunto de discontinuidades no aumente, ¿o sí? Su medida. No, como estamos tomando funciones cuya integral impropia existe, acuérdate que entonces en todos estos intervalos la f va a ser integrable. Sí. ¿Vale? Aquí el problema es qué tan grande es el conjunto de puntos en donde la función es mayor o igual que uno. Ujú. Entonces, sin meter mucha formalidad, vamos a meter algo así como límite de conjunto y notemos que este límite es esto. ¿Sí está bien? Sí. Porque conforme el x0 tiende a infinito, pues estamos identificando todos los puntos en el dominio de las funciones en donde la función es mayor o igual que uno. Algo que se puede demostrar con más formalidad, que no lo vamos a hacer nosotros porque es algo extra, es que la medida sí converge. ¿Sale? Ahora, ¿cómo puede ser esto? Esto siempre es mayor o igual que cero. ¿Sale? Y tendría que ir creciendo, porque conforme el x0 es cada vez más grande, este conjunto va ganando puntos, no va perdiendo. ¿Se ve? ¿Cómo ves, Silvia? Sí, y pues yo diría que el otro conjunto, el de las discontinuidades, la medida de A, Ajá. Este no es el pues conjunto de discontinuidades, es el conjunto de puntos donde la función es mayor o igual que uno. sí, Vale. yo diría que ese conjunto
Si bien Ajá, puede igual ir creciendo junto con AX0, ajá, no, digamos, por así decirlo, ya como retrasado en el crecimiento, que en ningún ajá. momento eh, podría alcanzar la misma medida o hasta incluso rebasar al conjunto A. No, lo que te estoy diciendo es que se puede demostrar que esta medida en el límite sí lo alcanza. Ujú. Este número real es igualito a este. Sí, 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 ya lo pensé. La pregunta ahora es, ¿cuánto puede ser esto? Entonces, conforme el x0 va creciendo, esto va creciendo, no hay de otra, Sí, ¿vale? No puede decrecer. Entonces, hay de dos sopas. O esto está acotado o no está acotado. Si estuviera acotado, quiere decir que la medida de A es acotada. ¿Sí está bien? sí, ¿Vale? ¿Puede ocurrir que sea infinito? pues si llegara a ser infinito, entonces ya no estaría acotado ¿Quién? eh, el conjunto A. No, el conjunto dentro de R puede estar no acotado. Por ejemplo, en el ejemplo anterior. Mira, el conjunto de puntos donde la función es mayor o igual que uno son los naturales, que es un conjunto no acotado. Pero Sí, estamos hablando de la medida, ¿vale? ¿Se entiende la diferencia entre la medida del conjunto y el conjunto? sí, Bien, ahora, noten que no puede ocurrir, que no, o sea, no puede ocurrir esto. Les voy a dar solo la idea de por qué. Porque si la medida de A fuera infinita, entonces la integral impropia de la f, como la f toma valores mayores o iguales que uno en un conjunto de medida infinita, en este de aquí, este es A, si esto tuviera medida infinita, entonces quiere decir que la integral impropia tendría que ser infinito, porque la medida del conjunto A les da como la base de una figura que puede ser extraña, pero que les está midiendo de alguna forma la longitud. Y como la función en esos puntos es mayor o igual que uno, es al menos uno, pues una figura que en la base tuviera, sumaran, las bases pueden ser extrañas, ¿no? O sea, pueden ser muchos intervalos, algunos puntos, etcétera. Pero si ese conjunto fuera de medida infinita, quiere decir que la longitud de la base intuitivamente es de longitud infinita. ¿Sale? Y entonces, cuando multipliquen por la altura, que es al menos uno, quiere decir que la integral impropia, ¿cuánto tendría que dar, Silvia? infinito. ¿Eso lo ven todo? ¿Se entiende? En este caso, si así ocurriera, entonces la integral impropia de a infinito de la f sería infinita. Pero estamos en el supuesto, aquí cuando decimos que existe la integral impropia, es porque es un valor real, no puede ser infinito. ¿Está Sí, claro? sí. Bien. Les debo fotos, a ver. Entonces, por lo mismo, similarmente, tenemos que la medida del conjunto B de puntos donde la G es mayor o igual que uno también es finito. ¿Sale? Se, se puede demostrar que entonces la medida de la unión es finito. ¿Sale?
¿Y por qué me tomé la unión, Silvia? Porque está contando el conjunto de discontinuidades y el No, conjunto no es donde de la función es continua. discontinuidades. No es de discontinuidades. ¿De qué era este conjunto? Donde está definida la función, ¿No? ¿Quién era el conjunto A? donde A era discontinua. ¿No? Revisa la definición, por favor. Ahí tienes el apunte. Tienes la foto en el WhatsApp. ¿Sí lo tienes? Sí, lo estoy checando. Ajá. ¿Qué cosa es el conjunto A? Donde f de x es mayor a 1. O igual. Ajá. ¿Y la B? Y b donde g de x es Ajá. mayor o igual a 1. Ajá. Y entonces, ¿por qué me tomé la unión? Porque estamos viendo eh, el producto de f y de g. Exacto, ¿verdad? Porque ahí donde cualquiera de las dos sea mayor o igual que 1, el producto es donde puede crecer, ¿verdad? Sí, ¿Vale? Entonces, noten que el conjunto de puntos, vamos a llamarle C, en el intervalo A infinito, en donde f por g de x es menor o igual que 1, está contenido en la unión, ¿verdad? sí, Vale. Y entonces, ¿qué? El, conju- el conjunto de puntos donde el producto es mayor o igual que 1 tiene medida finita, ¿vale? sí, Entonces, digamos que podemos dividir el dominio del producto en dos partes. El conjunto C, en donde no va a haber problema porque no ocupa mucha longitud en la curva, en el dominio, y en donde ambas sean menores que 1, que ahí pues la integral impropia tampoco causa problema, sí. ¿vale? El problema está en este asunto, que yo ya no voy a ahondar más ahorita en esto, porque los que vayan a llevar análisis lo van a ver, es este tipo de cosas. ¿Por qué pasa esto? De entrada, ¿por qué esto está definido? ¿Por qué estas cosas están definidas? ¿Sale? Acuérdense que les había dicho que eso es la medida de un conjunto, en el caso de conjuntos en R, les da una noción algo así como de qué longitud ocupa el conjunto en la recta. Ese tipo de ideas, ya no voy a ahondar más porque se sale ya bastante. Si ya en la otra ocasión se salió del temario, pues esto más. Pero bueno, ya que tenemos esa herramienta, vale la pena mencionarlo para que lo tengan presente, que esto vuelve a salir. Y además acuérdense que, o sea, básicamente la teoría que necesitan estudiar para entender esto bien tiene que ver con lo que se llama teoría de la medida. Y la teoría de la medida es útil para varias cosas. Entre ellas, el asunto, los físicos la usan para lo de las transformadas de Fourier y de un montón las transformadas especiales esas, las funciones especiales, que lo van a llevar en matemáticas avanzadas. Y los actuarios, pues en un montón de cosas que tienen que ver con probabilidad, ¿sale? Porque las funciones de probabilidad son funciones medibles. Entonces, bueno, hasta aquí le dejo en esta introducción a este tema. Pero se ve interesante, ¿verdad? Sí, demasiado. Más por lo que menciona, de cómo se puede estar definido el A0, Así AX0. es, sí. Bueno, ahora, les mando este cachito, pero todo esto es extra, le voy a poner aquí.
Estas observaciones son extra. Obvio no vienen ni en el examen, ni en la guía, ni nada. Etcétera. ¿Sale? Para que no se preocupen. Solo les quería mostrar cómo este problema vuelve a salir por ahí. ¿Sale? Y en realidad la manera de resolverlo mejor es definiendo otro tipo de integral, que es la integral de Lebesgue. Porque la integral de Riemann empieza a tener muchas dificultades teóricas. ¿Sale? Pero bueno, eso les digo que se ve en cursos que nos llevan de análisis o de teoría de la medida o cursos buenos de matemáticas avanzadas para físicos. Bien, ahora, chequen el siguiente ejemplo. Tomen el siguiente ejemplo. Tomen la función, tomen f de x de la siguiente manera. Que vaya pues, de 0 a infinito. Dada por la siguiente reglita. Entonces, que en el intervalo 0, 1, valga 1. Pues acá está la f. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Cuál flecha? ¿Aquí? Ah, ya, sí, ya, del contradominio. Gracias. Bien. Entonces, luego, de 1 a 2, que valga 1 sobre raíz de 2. Menos 1 sobre raíz de 2. Y luego, de 2 a 3, que valga... Sí, bueno, ya me entienden cómo van las bolitas. Que valga 1 sobre raíz de 3. De 3 a 4, menos 1 sobre raíz de 4. Podría poner 2, pero ya se entiende la reglita, ¿verdad? Sí. Bien. Y luego toman la g como menos la f. Entonces la f, perdón, la g viene, aquí está abajo. Aquí la g vale 1. Y luego la g de 1 a 2 vale 1 sobre raíz de 2. Y luego acá vale... Ah, ya lo puse mal porque no debe de coincidir la altura, pero bueno. Debe de estar tantito más arriba. Y luego acá, como tiene el signo volteado, aquí valdría menos 1 sobre raíz de 3. ¿Sale? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con la integral impropia de la f? ¿Existe? La f es la roja, ¿verdad? Y la verde es la g. ¿Por qué, Daniel? Eso está genial, ¿eh? O sea,
¿Estás, estás seguro de que así es? Pero no, ningún argumento de por qué. A ver, danos una pista y yo ayudo, porque con eso que no tienes micrófono, pues cuesta trabajo explicar, pero danos alguna pista. Sí, no, no expliques todo. Básicamente se argumenta con algunas herramientas. ¿Con qué herramientas? Ajá. O sea, se compensa, ¿verdad? Entonces, la primera observación es que el valor absoluto, la integral del valor absoluto de la f les da infinito. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando toman el valor absoluto de la f, al reflejar para arriba las rayitas rojas, el área bajo cada segmento horizontal, en cada intervalo eh, completito, o sea, los intervalos al ser los extremos, los naturales, les queda el área bajo la curva, les quedan rectángulos de base uno, todos de base uno. Es como los rectángulos que no va variando la base y Ajá, pese a que va cambiando la altura, pues exacto. siempre se va acumulando más y más área en el valor absoluto, entonces eso va a tender a infinito. Ajá, pero fíjate que si en lugar de ponerle raíz le hubiera puesto al cuadrado, sí existiría el área. Y de hecho daría 2, Sí. ¿vale? ¿Por qué? Porque si le pongo en lugar de raíz a los números, les pongo cuadrado, eso hace que las alturas sean suficientemente pegadas al eje y ya les daría la existencia de la integral impropia, ¿vale? Ujú. Ahora, pero como dice Daniel, la cosa es que la f en cada intervalo está alternando de signo, ¿sale? Entonces, más adelante, en el siguiente tema, en el siguiente tema, veremos, bueno, no tema, bueno, más adelante veremos, porque nos falta ver logaritmo y exponencial, que es el siguiente y hasta después. Veremos que la integral impropia de la f de cero a infinito coincide con el valor de la serie desde n igual a 1 hasta infinito de -1 a la n más 1 sobre raíz de n. ¿Sale? Se puede demostrar que el límite es el mismo. Por eso, en el tema de aplicaciones, veremos cómo se relacionan cómo podemos calcular algunas series con integrales. ¿Sale? Y esta serie, no me acuerdo si vimos el resultado en cálculo uno, pero lo vamos a ver en este cálculo. Y esta serie existe, es un valor finito, existe, usando el criterio de Leibniz. ¿Sale? Entonces, más adelante veremos por qué pasa esto. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la integral impropia? Por ser, la integral impropia de la g pues también existe por lo mismo, porque es la g es menos f. Entonces la integral impropia les va a dar menos la de g. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con el producto, Silvia?
Yo diría que la integral impropia del producto sí existiría, porque como en sí f y g son funciones, pues es la misma función, pero la otra con el signo negativo, entonces es como si tuviéramos una sola función, pero con el otro signo. Ajá. Pero, por ejemplo, en el intervalo 0, 1, ¿cómo te queda el producto? Acá escribo la de la... Les mando la foto de este. Pues la altura quedaría menos un medio, ¿no? No, en el primer intervalo ambas vale, una vale 1 y la otra -1. Entonces el producto que te da. La misma altura que tiene la función g en ese intervalo, menos 1 raíz de 2. -1, ¿no? Sí. Bien. Ay, bueno, ya hice el dibujo volteado. Ya, vale. Entonces, el producto vale -1. Aquí no lo voy a hacer a escala para que se note. -1 en el primer intervalo. Y en el intervalo de 1 a 2, tienes que multiplicar 1 sobre raíz de 2 por -1 sobre raíz de 2. Entonces, ¿qué te da? 1, No, ¿cómo? 1 sobre raíz de 2 por -1 sobre raíz de 2, ¿qué te da? un medio. El signo no está bien. -1/2, ¿no? Sí, ¿Sale? sí. Y de 2 a 3, ¿Cuáles son los valores de la función ahí? 1 sobre raíz de 3 y -1 sobre raíz de 3. Menos un tercio. Ajá. Y luego el siguiente, ¿cuánto va a dar? Menos un cuarto. Ajá. Y así se sigue. Sí. ¿Qué pasa con la integral impropia del producto? Se va pegando a cero. Ajá. Pero Y fíjate, se puede probar que esta integral impropia coincide con menos la serie desde n igual a 1 hasta infinito de la 1 sobre n. Y esta sí la vimos. ¿Qué pasa con la serie de 1 entre n? tiende a cero. Esa es la sucesión, pero ¿y la serie? Esta sí la vimos, sin el signo menos, pero multiplicar por menos solo le cambia el signo. ¿Cuánto nos daba esta serie? ¿Alguien se acuerda? Se va a infinito, ¿verdad? Sí. Por menos nos va a dar menos infinito. Conclusión. No existe la integral impropia del producto. El producto, aunque sí existe la integral impropia de cada factor. Sí. Pero para entenderle el ejemplo necesitamos ver con calma los deberes. ¿Sale? O sea ¿Puedes que... repetir eso último? Es que se cortó. Ajá, sí. O sea, conclusión de qué onda con la integral impropia del producto de dos funciones que sí tienen integral impropia. Pues no sabemos, ¿no? Sí. O sea, esta es la parte importante, que en las operaciones solo tenemos la suma y el producto por constantes, pero no entre funciones. ¿Vale? Entonces, si f y g tienen integral impropia, en A infinito, no podemos asegurar, en general, ¿verdad? No podemos asegurar que
exista la integral impropia del producto. ¿Ok? Y si son no negativas, sí se puede asegurar, pero para demostrarlo tenemos que usar una herramienta. Para poder hacer la demostración con detalle, tenemos que usar la herramienta de la medida, que ya no es para este curso. ¿Sale? ¿Dudas? Les mando la foto de esto. Bueno, entonces, moraleja de los resultados que hemos estado discutiendo en estos días sobre integral impropia. Hay muchos corolarios que se pueden deducir de los teoremas ya conocidos. Y ahorita aquí nos apareció un problemita en donde hay que tener cuidado. ¿Sale? La respuesta no es trivial. Entonces, por eso necesitan conocer bien los resultados y entender bien la definición de integral impropia. Para eso les sirve entender la integral impropia a partir de la integradora. Eso les va a facilitar poder usar los resultados del límite para las integrales impropias. Y que tengan más soltura a la hora de estar calculando integrales impropias, argumentando si divergen o no divergen y demás. ¿Sale? ¿Dudas? Gracias, Silvia. Sí, por nada. Bueno, entonces vamos con Uriel. Aguántame tantito, ahorita vengo. ¿Qué onda, Uriel? ¿Qué onda, profe? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Bien, me perdí un poquito, pero ya leyendo las notas, como que agarré el ritmo otra vez. Ok. Bueno, ya hemos invertido bastante tiempo en estar discutiendo resultados para las integrales impropias que son en los rayos. Ya no escribimos, noten que ya no escribimos todos los resultados para las integrales que van de menos infinito a. Pero se parecen mucho a los que ya hicimos, ¿verdad? Sí. Entonces lo que seguiría es ver, ya no vamos a hacer todo tan exhaustivamente con las funciones, con las integrales impropias en intervalos acotados. Entonces, veamos ahora algunos resultados para ver qué tanto le están agarrando la onda. ¿Sale? Bueno, entonces, algo que es nuevo para las funciones que consideramos para calcular integrales impropias en este tipo de dominios es que las funciones pueden ser no acotadas, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a hacer esa observación. Eso quiere decir que hemos extendido el concepto de integral a funciones
con dominio no acotado o que las mismas funciones son no acotadas. ¿Vale? La verdad, anoto eso. Bueno, sí, déjenlo anoto porque es importante. Bien. Entonces, siempre que les hablen de que una función es integrable, el concepto básico es la integral de Riemann en intervalos cerrados a B. ¿Sale? Pero también puede ser que se refiera a que la función tenga primitiva. ¿Sale? Aunque normalmente cuando queremos decir con la integral que una función tiene primitiva, no decimos que es integrable porque sería muy confuso. Sino que decimos cuando una función tiene primitiva simplemente que existe la integral indefinida. Pero puede ser muy confuso. Yo por eso prefiero, en lugar de decir que existe la integral indefinida para referirme a que tiene primitiva, pues mejor digo que tiene primitiva porque es menos confusa, ¿verdad? Porque ya de por sí el nombre de integral impropia e indefinida pues se parecen, a lo mejor al principio cuesta trabajo tener clara la diferencia. ¿Vale? Sobre todo para los que tenemos mala memoria con los nombres. Bueno, pero ahora el que una función tenga integral o que sea integrable, con las integrales impropias, pues ya no solamente son funciones definidas en intervalos cerrados a B y que las funciones sean acotadas. ¿Vale? Entonces siempre es importante el contexto para entender qué tipo de integral se está trabajando en un contexto dado. Bien, entonces, ¿qué la diferencia ahora con este tipo de funciones, en el caso, digamos, la diferencia de estas integrales impropias con las integrales impropias del caso anterior es que en el caso anterior lo que era no acotado era la variable. En cambio ahora la variable está en un conjunto acotado, pero la imagen puede estar en un conjunto no acotado. Esa es la primera cosa que quiero resaltar, que quede claro. ¿Sale? ¿Está claro? ¿Muriel? Sí. Bien. Entonces, ¿qué resultados puedes aplicar a este tipo de integrales impropias? Pues creo que los mismos, ¿no? Sándwich, bueno, criterios de comparación, operaciones. Ajá. Y esos operaciones, pero hay que tener cuidado, ¿no? Con las operaciones. Bueno, operaciones como lineales. O sea, la integral impropia, en este caso, va a volver a ser lineal, ¿verdad? Sí. Solamente hay que tener cuidado cuando alguna de las integrales impropias te dé infinito y la otra te dé menos infinito, porque entonces, ¿qué va a pasar con la suma? Supongo que ahí no va a estar definida. Puede que sí, Bueno, pues. puede que sí. La cosa es, ¿qué pasa o sea, cuando sumes? Porque, ¿qué quiere decir? Que la integral impropia de una función en este tipo de dominio te dé menos infinito. De entrada la función tiene que ser no acotada, ¿verdad? A ver, vamos a poner estas observaciones. Lo anoto aquí.
A ver, pero vamos a meter un poquito de orden para no hacernos tantas bolas. Antes de pasar a esa observación que estaba diciendo. Aparte de operaciones, ¿qué otros habíamos visto al principio? Déjalo, busco. Sí. Los de límites, generar los teoremas con límites, con Sucesión. sucesiones. Eso sí es exactamente igual. ¿Alguien tiene duda de cómo aplicar aquí las sucesiones? Es aplicar el límite con sucesiones a la integradora igualito. Porque, ¿qué tenemos? En la definición, ¿qué tenemos? Vamos a tomar el caso, el primer caso, AB, del lado abierto del lado de A. Entonces, sea F definida en el intervalo AB a R, integrable, y eso quiere decir acotada en XB para toda X en AB. ¿Sí? La integral impropia en AB de la F se define como ¿qué, Uriel? Como el límite, Ajá, cuando X tiende a A por la derecha, ajá, de la integral ¿sí? de X hasta B de F. Ay, perdón. De X hasta B de F. Bien. ¿Vale? A ver, déjenles mando foto de esto. Bien. Entonces, si queremos usar el teorema de límite con sucesiones, pues la sucesión la metemos aquí y aquí, ¿verdad? Sí. Sale. O sea, no hay mayor problema. ¿Qué más? Estaba monotonía y acotada, fue la que vimos, Ajá. pero creo que en este caso no sé si aplique. Pues sí, ¿no? ¿Por qué no? No, sí. Porque se lo vamos a aplicar a la integradora, ¿no? Sí. Entonces aplica tal cual. ¿Verdad? ¿Qué más? Sí, porque Ya no tiene los muchos escribo. casos. Ujú. ¿Qué más? Porque no ¿Qué tiene otros? muchos casos. Porque pues Ujú. se parece a la integral normal. Sí, es como lo que ya hicimos. ¿Qué otro? ¿Qué otros hicimos? Ella, operaciones y criterios de comparación. Fueron esos 4. Ajá. Ok, entonces los criterios de comparación son muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ejemplo. Ya. Aquí tomen una función, por ejemplo, de las que tienen integrales impropias. Aquí, ¿como cuál, Uriel? ¿Qué integrales
de la forma x a la alfa tienen integrales en los distintos casos. Pero ahora en 0,1. En 0,1. Entonces, cuando el alfa es distinto de 1, de menos 1, perdón, esta integral es el límite. Cuando el límite inferior de integración tiende a 0 por la derecha, de la primitiva evaluada de x a 1, ¿verdad? Ajá. ¿Quién es la primitiva? Pues si x es, digo, si alfa es diferente de menos 1, entonces sería pues, alfa más 1, x al alfa más 1 sobre alfa. Vean, aquí la x es la variable de integración, aquí no hay problema. Pero como aquí le estoy poniendo x para el límite del límite inferior de integración, ahora la variable de integración tiene que ser otra. O mejor cambio aquí que el límite inferior de integración sea t, para que la variable de integración siga siendo x. Entonces, ¿quién es la primitiva? Sería x al alfa más 1, ahora sí, Ajá. sobre alfa más 1. Muy bien. Evaluada de t a 1. Y esto es igual al límite cuando t tiende a 0 por la derecha, ¿de qué? De 1, 1 al alfa más 1 sobre alfa más 1. que es 1, ¿no? 1 Ajá, entre alfa más 1, menos, menos t al alfa más 1 sobre ajá, alfa más 1. ajá, sobre alfa más 1, ¿sale? Y esto es igual, ahora de aquí salen casos, ¿no? Sí. Ya me quedó feo porque hay dos casos del primer caso. Un poco. ¿Y qué caso tiene este caso? Pues dependiendo del valor de alfa, Cuando, si converge en el límite o no. ajá, pero si este exponente es positivo, ¿a dónde se va este límite? A infinito. Bueno, a menos infinito, pero de menos. No, porque si el exponente es positivo, este límite, este te da 0. Y entonces te queda 1 entre alfa más 1. ¿Cómo? Es que se cortó el sonido. Tienes el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de una constante menos t a la alfa más 1 entre alfa más 1. Entonces, este límite depende solo del segundo término, porque la primera es una constante. Ajá. Ahora, ¿cuándo existe este límite? Cuando alfa más 1 es menor que 0, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, me estoy confundiendo con infinito, perdón. Así es. Ajá. Cuando es positivo, ¿no? Pues ese límite sería 0 cuando alfa más 1 es positivo. Así es. Entonces, el límite te queda 1 entre alfa más 1 cuando la alfa más 1 es positivo, o sea, cuando alfa es mayor que menos 1, ¿verdad? Ajá, pero también debe ser diferente a menos 1 para que esté definido. Bueno, sí, mayor. Si es mayor Ya sé. estricto, ya es distinto, ¿verdad? Bien. ¿Y el otro caso que te da? Cuando la alfa más 1 es negativo, esto se va ¿a dónde? Tiende a menos infinito. Ajá. Y entonces el límite da menos infinito. Está raro que el área te debiera dar positivo, ¿no? O- Sí, sí está raro. ¿Qué pasó? ¿En dónde está la falla?
No, más bien sería infinito porque es cero por la derecha, ¿no? Ahí ya te dijeron. Con el Porque signo del cuando alfa denominador. más uno es negativo, ya se compensa el signo, ¿no? ¿Sí, Uriel? No, es que no, se cortó otra vez el sonido. Ajá. Mira, el numerador se va a menos infinito. Pero en el denominador Ajá, tienes una constante negativa. sí, Entonces ya te da positivo, ¿no? Esto te da ah, claro, infinito cuando alfa es menor que menos uno. sí, sí. ¿Sale? Ahora, cuando la alfa es menos uno, ¿qué te da? La Mm, integral de 0 bueno, a 1 de la 1 entre x, que es la integral de 0 a 1 de x a la menos uno de x, es igual a qué? el logaritmo natural De, del valor absoluto de x evaluado en 0 a 1. bueno, le voy a O poner lo- de t a 1 y me faltó el límite, ¿no? sí, Cuando t tiende a 0 por la derecha, ¿sale? Y esto te da logaritmo, bueno, logaritmo natural de 1, que es 0, ajá, menos menos el logaritmo límite natural de t. cuando t tiende a infinito por la derecha del logaritmo natural de t. Esto se va a menos infinito, ¿verdad? Por este menos te dio infinito, ¿vale? Ajá, Bien. Pues aquí tenemos este ejemplo. Ahora, déjenme les mando la foto de este. Este, ajá. Entonces, fíjate, estábamos con los criterios de comparación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tomas aquí la función f de x igual a 1 sobre raíz de x, acabamos de ver que esta integral impropia sí existe, ¿verdad? sí, Este, y, y ahora toma una función no negativa que estuviera, por ejemplo, oscilando de esta manera, pero siempre por abajo de esta. ¿Qué me puedes decir de la integral impropia? que también converge. Ajá, ¿está claro? Sí, pues su área debe ser menor también, Y el área debe ser menor. o igual, a lo más. Bueno, sí, porque si dejas que sea igual, pues sí. Sí, Entonces, los criterios de comparación son muy parecidos, porque ahora, fue importante que la G fuera mayor o igual que cero, porque si dejáramos que la G se fuera a los negativos, pues podría hacerse muy negativa y la integral impropia no existir, ¿verdad? exacto. O sea, es importante que está acotada. Los criterios de comparación son igual parecidos. El de la suma y el de la constante, pues es igual, porque simplemente era sacar las constantes de los límites, ¿sale?
Entonces, lo que tienen en común las integrales impropias que nosotros ya habíamos revisado con estas, es que las integrales impropias están definidas a partir de un límite, de solo un límite. ¿Sale? Entonces, observación. Las integrales impropias de funciones definidas en a infinito menos infinito a AB y AB están definidas con un, subrayo un, límite. ¿Sale? Los resultados son parecidos. ¿Ok? ¿En dónde hay una diferencia? Para las integrales impropias que tengan más de un límite, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, si f está definida de R en R, entonces la integral impropia sobre R de menos infinito a infinito de f, ¿cómo se define, Uriel? Ya sin importar si es acotada o no. ¿Ya completo? Pues si quieres, sí. No, vamos ahorita a simplificarlo porque porque si es no acotada, o sea, no acotada, ¿dónde, Uriel? Bueno, sí, es que quién sabe, tendríamos que ver los puntos y así. Ajá. O sea, vamos a tomar el caso más sencillo, que es cuando es acotada en el intervalo cerrado menos mm. Entonces sería pues la integral de menos infinito a 0 de f más la de 0 a infinito. Esto se define así. No tiene que ser 0, puede ser cualquier valor a. Ajá, sí. Más la integral impropia de a infinito de f. A está fijo, pero puede ser cualquier valor. ¿Sale? Y este es un límite y este es un límite. O sea que esta integral es una integral impropia, pero está definida como la suma de dos límites. Entonces podemos aplicar los teoremas del límite solamente teniendo presente que son la suma de dos límites. ¿Vale? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dirías? Pregunta. Si existe la integral de menos infinito a infinito de la f y existe la integral impropia de menos infinito a infinito de la g, ¿qué me puedes decir de la integral impropia de menos infinito a infinito de f más g? Que existe. ¿Por qué? Pues porque todos son límites y la suma de los límites, si todos existen, pues existe la suma de todos los límites. ¿Cómo ven? O sea, por definición de esta integral impropia, si existe esta, existieron estos. Cada uno por separado, para alguna a. Si existió la integral impropia de menos infinito a infinito de la g, es porque cada uno de estos existió.
Pero ¿qué tal? Ahí nada más hay que tener cuidado con la prueba. Porque es un detallito. Porque la A no es un valor, o sea, A es un valor fijo, pero puede ser cualquiera. Entonces, pueden elegir que los límites de integración para las integrales impropias de la G sea la misma que la de la F. Es un detallito. ¿Sale? Pueden elegir que sea la misma para que puedan agrupar, asociar las integrales impropias adecuadamente. Es decir, lo voy a escribir para que se note el detalle. Como existe la integral impropia de menos infinito a infinito de la G, entonces existe la integral impropia de a infinito de la G y existe la integral impropia de menos infinito a de la G. Noten que esta A la estoy eligiendo la misma que aquí. No es a fuerza, pero me conviene. ¿Se entiende? ¿Sí, Uriel? Sí, sí, sí. Entonces, como existe este, y existe este, perdón, los voy a encerrar con colores para que se capte. Como existe este y existe este, por los teoremas que nosotros vimos en las primeras integrales impropias, como existe este y existe este, existe el de la suma. Existe la integral impropia de menos infinito a de f más g. ¿Sale? Y como existen los verdes, que voy a poner aquí, aquí podemos usar los resultados que habíamos visto en las primeras integrales impropias, y como existen las verdes, existe la integral impropia de a infinito de f más g. ¿Vale? Y por definición de la integral impropia de menos infinito a infinito, como existe esta y existe esta, entonces existe la integral impropia de menos infinito a infinito de f más g. O sea, nada más hay que saberlo escribir adecuadamente. Es lo que les quiero decir, es en lo que hay que tener cuidado. ¿Sale? Sí. ¿Dudas? Entonces, por ejemplo, si tuvieran una función como, ya se va, en otros ejemplos, por ejemplo, si tienen ahora la función que vale tangente de x, en donde se puede, ¿no? Que no es en todo r, y 0 en donde haga falta. ¿En dónde hay que meter esto? Pues es cuando el coseno se hace 0, ¿no? Cuando coseno de x vale 0, y esto es cuando coseno de x es distinto de 0. Entonces la f va de r en r. ¿Vale? Bien, ¿qué onda con esta integral impropia? Yo digo que no existe. Digo que no existe, ¿o sí? A ver, pero la primera pregunta es, para argumentar la existencia o no existencia, ¿cuántas integrales impropias tienes que analizar? ¿Cuántas integrales impropias? 2. No. ¿Por qué dos? Ah, no, infinitas. Una infinidad, porque son dos integrales impropias por cada periodo. Exacto. Que me salió choco, pero de los pi medios a pi medios tienen una integral impropia. Pero son dos porque
el primer periodo es en este intervalo abierto, aunque la función está definida en cero como cero, en estos puntos como cero. Sí ven que aquí la función vale cero, ¿no? Lo pongo en rojo nada más para que se note que aquí vale cero. Entonces, pero por cómo es la función, que es no acotada al irnos acercando a estos puntos, a pi medios y a menos pi medios, entonces, para poder calcular esta integral, necesitamos dos integrales impropias. ¿Sale? ¿Y cuánto da eso? ¿Ya le habían hecho esta? Por la simetría pareciera que da 0, ¿no? Pero ya sabemos que no es por simetría, porque si fuera por simetría, la integral del seno sería 0 y no, ¿no? La integral impropia. ¿Qué me puedes decir de la integral impropia de menos infinito a infinito de la función seno? No, decía 0 en menos pi y medios a pi medios. Por eso, pero la misma razón que me dijiste de por qué esa integral impropia da 0, te llevaría a que esta da 0 y no da 0. Esta no existe. No, porque... Ahora, puede que te dé 0, pero no es por la simetría, porque si fuera por la simetría, esta te daría 0. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, o sea, puede que tu respuesta sea correcta, es decir, que la integral impropia sea 0, pero el argumento está mal, porque el argumento no funciona para este ejemplo. Aunque estas tienen simetría. ¿Cuál es la simetría? Pues que son funciones impares, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿ya habían estudiado este ejemplo? ¿Con Yadira? No que yo recuerde. Ok. Entonces, pues para ver en el primer periodo, bueno, aquí tienen el primer periodo. Y luego, cuando llegan a pi, aquí se vuelve a repetir la curva. ¿Sale? Entonces, cuando quieren pasar de acá para acá, tienen que analizar otra vez más integrales impropias. A ver, entonces me dice Carlos Renato que la integral de dónde a dónde te daba pi. Pero del arco tangente. ¿Pero en dónde? De menos infinito a infinito. Me parece. Sí, de menos infinito a infinito. Pues no tendría que dar la simetría. A ver cómo ven. Perdón, no escuché la pregunta. ¿No tendría que dar 0 la integral impropia por la simetría? Sí, con ese argumento pareciera que sí, pero no. Porque la integral como hacia la izquierda cambia de signo. Entonces te quedaría, si por ejemplo si tomamos a como 0, o sea, dividimos la integral en dos partes, Uh-huh. de a infinito te quedaría positivo y de a menos infinito también te quedaría positivo. Aquí está corrigiendo Carlos Renato que dice que es la integral de 1 entre 1 más x cuadrada, cuya integral es la tangente, ¿verdad? Pues no han hecho la... Sí. Si ya calcularon, en esta gráfica es la integral de arcotangente. O sea, esta gráfica es arcotangente. Y la pregunta es si ya calcularon la integral impropia de esta función. Porque Carlos Renato corrigió, dijo, no hemos calculado esta integral. Tienes razón. ¿Vale? No la hemos... Ahora,
claramente hay una relación entre esta integral impropia y esta, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Se ve la relación o no se ve? Sí. ¿Por Bueno, qué? en el primer tema vimos varias cosas como de las inversas Ajá. necesarias. Como son inversas, las gráficas son simétricas respecto a la identidad. Entonces, esta figura que está aquí, que es una figura infinita, es la misma que está aquí, ¿verdad? Sí. Que es esta integral. ¿Sale? Ahora, aquí tienen un rectángulo infinito. Entonces, el área dentro de este rectángulo infinito, pues es infinita. Pero puede ser que la verde o la que no coloré, alguna de las dos sea infinita, o las dos sean infinitas, pero lo que no puede pasar es que las dos sean finitas, ¿verdad? Sí, no. Bien. ¿Qué pasó? Ahora, sin embargo, acá cuando la función es la tangente, la integral, la primera integral impropia que hay que calcular es la de 0 a pi medios, que es esta. La roja, el área roja, es la integral impropia de la tangente que va de 0 a pi medios. ¿Está claro? El área roja es esta integral impropia. Mientras que el área verde es esta otra integral impropia. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Por la simetría. Que el área roja más el área verde, ¿cuánto da? Infinito. Ajá. Y eso quiere decir que alguna de las dos es infinito o las dos. Sí, Alexis, porque en este caso la figura está no acotada hacia la derecha, mientras que en este caso, fíjate que la base de ambas figuras, tanto la verde como la roja, está acotada en el intervalo 0 pi medios. Mientras que en este caso, cuando dibujo la tangente, lo que no está acotada es la altura. ¿Lo ves, Alexis? Pero son integrales impropias, digamos, un poco distintas, ¿verdad? En el caso de la integral impropia de la tangente es en un intervalo acotado, el 0 pi medios, mientras que la otra integral impropia es en un intervalo no acotado de una función acotada. Hasta parece trabalengua. ¿Vale? Bueno. Ahora, ¿cuál de estas dos funciones conocen su primitiva? De arcotangente. ¿Cuál es la primitiva del arcotangente? Les voy mandando las fotos. A lo mejor es más fácil con la primitiva de la tangente, ¿no? Más bien la primitiva de la tangente, ¿no? Ajá. Sí, me confundí con la derivada del arcotangente. Sí. La tangente era Entonces, la el primitiva de la logaritmo natural tangente de coseno, ¿no? ¿es qué? ¿Perdón? De la tangente, la Ajá. primitiva de la tangente era menos logaritmo natural de coseno.
Bueno, el valor absoluto de coseno de x. Sí, ¿verdad? Vale. Más algo en la constante, claro. Entonces, usando la primitiva con el segundo teorema fundamental, la integral impropia de 0 a pi medios de tangente de x es igual al límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de qué cosa. Le voy a poner t, otra vez le voy a poner t para que t sea el límite, en este caso el límite superior, o sea, es de la integral de 0 a t de tangente de x. ¿Sale? Y esto es igual a qué, Uriel, usando el segundo teorema fundamental. Menos logaritmo natural de... Bueno, el límite. Cuando t tiene a pi medios, por la izquierda, Por la izquierda de menos logaritmo natural de coseno de t. Ajá. Más logaritmo natural de coseno de 0, que sería coseno de 0 es 1. Y lugar de 0 sería 0. Muy bien. ¿Sale? ¿Y cuánto de este límite? Coseno de pi medios es 0. 1 sobre raíz de 2, creo. No es cierto. Es pi cuartos. Pi medios es 0. 0. El logaritmo de 0 es 1, menos 1. No. Me estás haciendo bola. A ver. Coseno de pi medio es 0. Ajá, es 0. ¿Y logaritmo de 0? No, el logaritmo de 0 es infinito. Bueno, menos infinito. Bueno, menos infinito. Y ¿Por con el menos? menos ya queda positivo. Ya, ¿verdad? Ya. Bien. Les dejo de ejercicio. Con esto tenemos que leer dos infinitos. ¿Sale? ¿Cuánto vale el área verde? Podría ser infinita también, ¿no? ¿Se escucha eco? No sé por qué. A lo mejor hay alguien, hay más de una persona que no está con el micrófono. Déjame. Porque no, se oye bien. Es por el micrófono de Uriel. Pero se escuchaba bien. ¿Permite otro micrófono o algo? No, es el de Uriel. A ver. Ok, pero al principio no podía hacer eco con el bien. Bueno, Uriel. ¿Todavía se escucha eco? No, ya no. Ta. A ver, ¿se oye eco? Sí. ¿Quién sabe qué cambió? Qué lío. Bueno, les mando foto de este. ¿Le puedes dejar tu volumen, Miguel? A ver. Bueno, entonces, antes de ir con la orcotangente, la integral impropia de 0 a pi medios nos dio infinito. Entonces, ¿qué onda con la integral impropia de la tangente de menos pi medios a pi medios? ¿Uriel? Perdón, no escuché la pregunta. La integral impropia de 0 a pi medios de la tangente te dio infinito.
¿qué me puedes decir de esta integral impropia? De la tangente. Porque también será infinito, ¿no? ¿Por qué? Mira. ¿Cuánto te va a dar la integral impropia de menos pi medios a 0? De la tangente. ¿Cuánto te va a dar por la simetría? Menos infinito también. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa con la integral impropia de menos pi medios a pi medios de la tangente? Que es más infinito menos infinito y eso quién sabe cuánto sea. O sea que no existe, ¿verdad? Porque para que exista estas integrales impropias necesitas, como esta se define como la suma de dos integrales impropias, para que quede definida necesitas que las dos existan. Y no es el caso, ¿verdad? ¿Sale? Y por lo tanto, ¿qué me puedes decir de la integral impropia de menos infinito a infinito de la tangente? Es que tampoco existe. Tampoco existe, porque para calcular algo así, se necesita una infinidad de integrales impropias. Cada una de esas no existe, entonces esto no existe. ¿Está claro? Porque la integral impropia de menos pi medios a pi medios es la suma de dos integrales impropias, Alexis. ¿Sale? O sea, la integral, por definición, la integral de menos pi medios a pi medios de la tangente, por definición, es la suma de dos integrales impropias. Aquí puedo poner 0 u otro valor entre menos pi medios y pi medios. Pero mira, Alexis, esta es una integral impropia y esta es otra integral impropia, o sea, son dos límites. ¿Lo ves? Pero como no existe ninguno de los dos, pues no puedes asegurar que exista el de la suma. ¿Sale? Para que exista esta, que es una integral impropia doble, necesitas que cada una de estas exista. Como no existe ninguna, esta no existe. ¿Está claro? Ahora, la de menos infinito a infinito tiene una infinidad de integrales impropias. Este simbolito está definido a partir de una infinidad de integrales impropias. Cada una de esas no existe, pues no existe esta. Con que no exista una, pero si no existe una infinidad, pues ya se amoló. ¿Se entendió? Entonces, noten que la integral impropia de menos infinito a infinito de la tangente de x se define con una infinidad de integrales impropias. Ninguna existe. ¿Está claro? ¿Cómo van con la guía? Ya no, se me pasó a preguntar al principio, no sé si tengan dudas. ¿Ya acabaron la guía? Gracias, Uriel. Hola, Hola. soy yo de nuevo. Sí, muy bien. Ya me habían dicho que tenías duda. Sí, tenía una duda con el inciso 3E. ¿Qué dice? Mientras lo busco, porque no lo tengo en la mano. Dice que
Tengo que, bueno, es para entregar, pero quiero saber si como tal estaría bien el ejemplo que doy porque tengo duda con lo que le digo. El inciso dice, ¿Qué dice el inciso? Ajá. el inciso dice F tal que la integradora no es derivable en A, o sea, en el extremo inicial del intervalo. 3, Sí, ok. y tengo que dar un ejemplo de lo que me pide cada enunciado. Ah, ese es el ejercicio bonito de la guía. A ver, espérame. No, sin decirme la función, ¿qué tipo de función, qué característica especial tiene? Que tiene un pico. A ver, Bueno, es que había pensado en dos. pregunta a todos. Los picos están definidos de tal manera que no puede haber pico en la orilla. Sí, porque, o sea, si hubiera un pico como tal, tomando solamente ese intervalo, pues quedaría solo como un punto, ¿no? No, o sea, ¿cómo definimos nosotros pico? Vamos a recordar eso. Decimos que F tiene un pico en X0 si F es derivable. ¿En dónde? En la vecindad de radio epsilon con centro en X0 para alguna epsilon positiva perforada, ¿sale? Sí, O sea, va a ser derivable en una vecindad de X0 sin X0, sí. ¿vale? Es que no existen picos en la orilla, Jorge, y Silvia es lo que les quiero decir, ¿sale? Entonces vean, como los picos están definidos en centros de vecindades, no puede haber un pico en la orilla del intervalo. Entonces, más bien tendría que pensar Déjame, no en me dejan acabar relación. esta definición. Tal que el límite, sí existe el límite cuando h tiende a cero por la derecha de las pendientes de las secantes, de f de x0 más h menos f de x0 entre h, paréntesis aquí. Y es distinto y existe, también existe, al límite cuando h tiende a cero por la izquierda de lo mismo, de f de x0 más h menos f de x0 entre h. ¿Sale? Entonces, ejemplo, el valor absoluto en cero. ¿Sale? Sí, Pero tú no puedes hacer eso en la orilla, porque no puedes hacer que las pendientes de las secantes tiendan a cosas distintas cuando no tienes puntos del otro lado. sí, solamente podría acercarme por la derecha o por la izquierda. ¿Sale? Sí, Entonces no va a servir tu ejemplo, ¿verdad? podría pensar entonces en oscilaciones. ¿Verdad? El ejemplo que den tiene que tener oscilaciones, ¿verdad? Sí, Bien, sale. Ya, pues ya casi dijimos todo. Pero bueno, ok. ya, Gracias. de nada. Este, pero bueno, no digo la función para que no entreguen la misma. Bueno, es que, a ver, ¿qué dice el ejercicio? Déjame ver qué dice el ejercicio. Ah, es que fíjate, eh, si la integradora tuviera derivada
o sea, tuviera tangente vertical, ¿cómo sería la derivada de la integradora, Ángel? ¿Cuál es la pendiente de una recta vertical? Mm, Pero ¿a dónde se va la asíntota, Leonel? Ajá, la pendiente es infinita o menos infinita dependiendo el tipo de función que sea, ¿sale? Por ejemplo, eh, raíz de x en cero tiene este, la tangente es vertical, pero las pendientes tienden a infinito positivo. Mientras que menos raíz de x, las pendientes de las secantes tienden a menos infinito. ¿Está claro? Y tanto la gráfica de raíz de x como menos raíz de x en cero tiene tangente vertical. Entonces, Ángel, si la integradora tuviera tangente vertical es porque su derivada sería no acotada. Y si la integradora fuera primitiva del integrando, de la f minúscula, entonces la f minúscula sería no acotada. Pero en este contexto, estás tomando f en el intervalo cerrado AB integrable y eso en nuestro contexto significa que es acotada en el intervalo cerrado AB. Entonces, fíjate, tendrías que ver si hay una función f minúscula integrable acotada en el intervalo AB, cuya integradora no sea primitiva, pero que su derivada sea no acotada. Eso si existe puede estar muy complicado. ¿Sale, Ángel? Y se me hace que puede que no exista. Luego pensamos en ese problema, es un problema interesante. ¿Sale? Este, bueno, entonces, pues la pista está en lo otro, ¿verdad? En lo de las oscilaciones. ¿Hay alguna otra duda? Ya, no ahorita me voy a tardar mucho en encontrar en mis notas el diagramita que les había hecho, pero ese se lo tienen que saber hacer bien. Era un diagrama con 3 vértices, ¿se acuerdan? Que necesito una hoja limpia. A ver. Dijimos f continua. F integradora derivable. Integradora primitiva. De f, ¿verdad? Entonces, vimos que el que la primitiva sea derivable, pues claro, implica que, perdón, que f sea primitiva de f, de entrada hace que esta sea derivable. Entonces, pues esto se vale así, pero no se vale el regreso. Que f sea continua implica que el integrador es primitiva y por supuesto también implica que es derivable. Pero no se vale ningún regreso. Porque en este diagrama se los hice porque se suelen confundir con esto. ¿Sale? Entonces necesitan tenerlo presente y los ejemplos de por qué no se valen los regresos. ¿Sale? Bueno.
Entonces, como les había comentado en este tema de teorema fundamental, la única definición nueva es la integradora. ¿Sale? Todo el enredo tiene que ver con cómo se están relacionando todos los conceptos que se han estado viendo a lo largo de pues, continuo, imagínense, desde cálculo 1. ¿Sale? Y por los resultados aquí se necesitan usar muchos temas de todo. Entonces, generalmente incluso hay muchas veces hay exámenes de admisión a la maestría o al doctorado o sea, en los exámenes de, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Olvidé sus nombres. Los extraordinarios. Este, casi siempre un examen de cálculo, si quieres que en pocas preguntas podamos revisar qué tanto saben los alumnos de todos los temas de cálculo, el tema de teorema fundamental es muy bueno porque en el tema de teorema fundamental salen muchos temas. ¿Sale? Entonces, espero que hayan estudiado mucho, todavía les queda hoy, porque es como el tema estrella de los cálculos, ¿verdad? ¿Dudas, comentarios? De acabar, Jonathan, ¿cómo de hacer? ¿Qué pasó, Jorge? En uno de los ejercicios que nos dio Yadira, Ajá. teníamos una función cuya integradora no era continua, pero que sí tenía una primitiva que era agregándole a la integradora una constante. A ver, pero espérame, porque nosotros demostramos que la integradora siempre es continua, entonces está raro ese ejemplo. Es que, bueno, es un ejemplo que es x si x es mayor o igual que menos 1 y menos x si x es menor estricta que menos 1. Ajá, la integradora te queda continua. Es que justamente esa es mi duda, porque a la hora de como integrar, como por un lado el x cuando x es mayor o igual que menos 1 y menos x cuando es x menor estricta que menos 1, nos da que es x cuadrada sobre 2 y menos x cuadrada sobre 2. Y eso rompe la continuidad. Por eso, pero hay un problema en el ejemplo, porque la integradora siempre te queda continua. Lo demostramos en clase. Sí, A ver, dime el ejemplo. Lo escribo. es x si x es mayor o igual que menos 1 y menos x si x es menor estricta que menos 1. Es lo que dice Andrés, que al final lo que hicimos fue a una de las primitivas, bueno, usar como una primitiva A ver, que estás confundido entre las primitivas y la integradora. un poquito. ¿David? Fíjate, aquí, por eso les insisto en este diagrama. Fíjate. Aquí, lo voy a poner, no se valen los regresos. Eso es muy importante, no se valen los regresos. ¿Eso ya qué te está diciendo? ¿La integradora siempre es primitiva de f? No. Pues no. ¿Sale? Sí. Ahora, las primitivas, como son derivables, por definición, a fuerza son continuas, ¿verdad? Sí. Entonces, tú lo que me decías era, si que tú me habías afirmado que tenías un ejemplo de una función cuya integradora es discontinua. Eso no existe. Eso no existe. ¿Sale? Ujú. Entonces, si calcularan mal el área, es otra cosa. Porque lo que hay que ver es quién es la integradora. ¿Cuál es el punto base? Va a ser la integral desde dónde hasta dónde. Se supone que los reales, No, o sea, de ¿cuál es para tú?
tú definir la integradora, necesitas en el límite inferior de integración un valor que esté fijo. Puede ser 0, puede ser 1, -1, el que tú quieras. Pero, ¿cuál fijas aquí? ¿Podríamos fijar -1? En el ejemplo que hicieron con Yadira. Pues como tal, no fijamos, bueno, no lo fijamos, según yo. Pues eso está raro. O sea, por definición, la integradora siempre es la integral de a x. Siempre. Ok. No importa si x es mayor que a o menor que a. Esta es la definición de la integradora siempre. F de t de t. Entonces, por ejemplo, si dijéramos del intervalo de -2 a x, para incluir la discontinuidad en -1. ¿Ok? Vamos a tomar a igual a -2. Entonces te queda la integral de -2 a x de f de t de t. ¿Vale? Ya se me acabó el tiempo, pero tienes aquí en -1, tienes menos la identidad. Entonces, desde aquí, ¿no? Sí. No, No, es la identidad. Aquí es la identidad. Así, ¿verdad? así. Y luego, antes del 1 es menos la identidad. Entonces, estás acá. Sí. ¿Vale? Entonces, tú estás desde -2. Fíjate, cuando tú vas avanzando con tu variable de integración de aquí hacia acá, toda esta parte te tienes área positiva. Luego empieza a decrecer porque tienes área negativa y luego vuelve a crecer porque vuelves a acumular área positiva. Sí. ¿Vale? Como son lineales, las curvas te van a quedar pedazos de parábola. ¿Sale? Entonces la integradora, aquí como tú escogiste -2, la integral de -2 a -2, pues es 0. Sí. ¿Sale? Y empieza a crecer como parábola hasta que llega a un cierto valor. Aquí el área bajo la curva pues es 1, que es este cuadrado, más 1/2 es 3/2. Entonces anda por acá. Perdón. O sea, llega de aquí hasta 3/2. Luego decrece. Y aquí es en donde tienes un pico. Y decreció menos, o sea, perdiste 1/2 de área, llegas a la altura 1 y bajas como parábola. ¿Vale? Ok. Hay que hacer bien los cálculos, pero es algo así. Y luego, aquí ya cambia suave porque es la misma función continua y ya empieza a crecer y ya se va para infinito. Algo así es la gráfica de la integradora con el que tú escogiste. Este no Ok. venía arriba, ¿verdad? ¿O ya te lo hice? No, no, Yadira lo sacó ese ejemplo, nada Bueno, más. pues hay que tener cuidado con los cálculos, ¿sale? Sí. Bueno, ya me dijeron que lo habían hecho en clase desde cero, pero bueno, aquí ya salió otro ejemplo, ¿sale? Sí. Ya no pude hacer esto con cuidado por la hora, pero revisen los cálculos. Muchas gracias. Sí, bueno, ánimo. Eh, es un examen difícil, así que, o sea, porque es un tema complicado, es un tema un poquito enredado. Estudien bien, porfa. Pero ánimo, ánimo. De nada, bye.